Saludos, profesor. El día de hoy, este grupillo vamos a hablar acerca de una de las escuelas del pensamiento administrativo. Más específicamente vamos a hablar de la Escuela Científica de la Administración. Entrando un poco en lo que viene a ser siendo el contexto histórico de cómo surge la Escuela Científica de la Administración, podemos decir que surge aproximadamente para los años 1900, donde el mundo está dejando atrás lo que es la producción artesanal y está entrando más a lo que viene a ser siendo el periodo denominado como la Revolución Industrial, donde se apodera del mundo las grandes industrias y las grandes empresas. Es así como entramos al surgimiento constante de empresas industriales. Entonces hay un gran crecimiento de estas empresas y hay un gran crecimiento a la fabricación de los productos y de los materiales. Estas empresas industriales en sus fases tempranas presentaron muchos problemas con sus trabajadores y con su organización. Por ejemplo, uno de ellos fue que hubo una gran cantidad de desperdicio de materia prima y en consecuencia, al haber desperdicio obviamente hubo una gran cantidad de pérdida económicamente hablando. También por otro lado hubo pérdidas monetarias debido a malas decisiones que tomaban los jefes, como por ejemplo el hecho de no hacer o no crear buenas alianzas o el hecho de vender de manera errónea algún producto. Por otra parte, para la época había una fuerte competencia entre las empresas. Era intensa debido a que las empresas producían sus bienes, pero no había una marcada diferenciación entre estos productos. Encontramos también de que los trabajadores se sentían insatisfechos debido a que se les cargaba con grandes cantidades de trabajo, y no solo eran grandes, sino que también eran demandantes, eran en algunos casos hasta peligrosos, y la paga también para ellos era un poco injustificada debido a que se les pagaba de acuerdo a las piezas realizadas, les pagaba de acuerdo a cuántas piezas o a cuántas cosas se habían hecho en determinado tiempo. Y ojo, esto quiere decir que para las empresas no era importante la calidad, sino era más bien importante la cantidad. Esto quiere decir que habían empleados que trabajaban, se esforzaban menos para sacar los productos, pero en un menor tiempo, pero habían otros que sacaban menos productos, pero hacían que la calidad de estos sea más elevada porque se les dedicaba más tiempo, más esfuerzo. También podemos hablar de que existe un bajo rendimiento en los maquinarios, ya que para ese tiempo estaban entrando lo que eran las máquinas y los empleados querían conservar lo que era su trabajo, ya que vivían de ello y pensaban erróneamente de que de alguna forma esta maquinaria podría suplantar el trabajo, que a largo plazo se hizo, pero que hubieron cosas y que hay cosas aún que al hombre no se lo puede reemplazar en una empresa. Es así como en este contexto surge la necesidad de tener un procedimiento adecuado para la administración en una empresa. Es así como precisamente surge la Escuela Científica de la Administración. Propuesta esa por el ingeniero Frederick Taylor, esta teoría administrativa se basa en el aumento de la eficiencia empresarial para alcanzar objetivos a través del estudio del trabajo de los trabajadores. Es así como el ingeniero Taylor reunía información acerca de los obreros, como qué tiempo se tardaban en ensamblar una pieza o qué materiales utilizaban para el desarrollo de algo, y así trataba de que estos obreros optimicen el tiempo, el espacio y los materiales, y es así como llegaban a la eficiencia de la organización. Es así como busca de manera científica hechos para diseñar y que los trabajadores realicen ese trabajo. En resumen, lo que buscó es que no se deje nada a la improvisación, sino que más bien todo el trabajo que hagan los obreros sea fundamentado por hechos científicos, sea fundamentado por investigaciones para que todo lo que se haga sea de la manera más eficiente posible. Es así como Frederick Taylor en la época pudo determinar tres constantes que limitaban la baja productividad en las empresas. En primer lugar, encontró que muchos trabajadores pensaban de manera errónea que al momento de aumentar la producción muchos empleados quedarían sin trabajo, pero realmente no pueden estar más equivocados debido a que al momento de subir la producción baja el coste de un producto. En consecuencia, su precio final también está destinado a bajar y por inercia más gente va a querer adquirir ese producto. Esto quiere decir que va a haber una mayor demanda para este producto y va a necesitar mayor mano de obra para la producción de este mismo. Por otro lado, también encontró mucha deficiencia en los sistemas administrativos. ¿Qué encontró? Que habían obreros que no trabajaban de manera eficiente, o sea, llegaban con el número de piezas que se requería, pero no lo hacían de la menor calidad posible, mientras que habían otros obreros que hacían que su trabajo valga porque la calidad de su trabajo era excepcional. Estos obreros cayeron en cuenta de que
realmente le estaban pagando lo mismo a una persona que no se esforzaba a aquellas personas que sí se esforzaban. Es así como Taylor también implementó lo que son bonificaciones para los empleados que trabajaban de una manera correcta. El método de enseñanza de la escuela científica es de forma empírica. No existía un estándar o un manual de procedimientos que le explicara al obrero cómo realizar su trabajo de forma correcta. Estos aprendían observando lo que hacían los antiguos obreros y replicando su trabajo pues de manera visual. Dentro de los periodos de trabajo, Frederick Taylor él publica 2 libros. El primero llamado Administración de Talleres en el año 1903, y en este libro muestra que el objetivo de una buena administración es pagar salarios altos y tener bajos costos unitarios de producción. También pues se podía encontrar que se deben aplicar métodos científicos de investigación y experimentación para controlar las operaciones de producción en las organizaciones. Por otra parte, en 1911 sostiene que las industrias tenían males o pues defectos que lo resumió en 3 factores. En el primer factor se encontraba la holganacería sistemática de los obreros. En esto implicaba que existían trabajadores que desarrollaban mayores labores o se esforzaban más y por otra parte encontrábamos obreros que no realizaban nada. Esto generó que hubieran conflictos internos, ya que los obreros que realizaban más trabajos se resistieran a este método, ya que por un trabajo doble o duplicado recibían el mismo salario de alguien que prácticamente hacía menos cosas, y pues esto generó conflictos internos. Otro factor que también se encontraba es el desconocimiento de la gerencia en cuanto a las rutinas de trabajo y los temas necesarios para realizarlos. Es en ese momento en que Frederick Taylor propone el estudio del movimiento y de tiempos por parte de los obreros. También encontramos una falta de uniformidad de métodos y de técnicas de trabajo, ya que como no existía estandarización ni métodos definidos para lograr el mejor resultado, esto generaba una deficiencia en los trabajos. Y también encontramos los 4 principios de la administración científica, los cuales son que en primer lugar encontramos la planeación, que es decir que para esta época Frederick Taylor propone que ningún trabajo se puede realizar sin antes haberse planificado. Esto quiere decir que no se dejaba nada a la improvisación y que en realidad todo ya tenía que tener una planificación previa para poder realizarlo posteriormente, no se hacía nada improvisado. En el segundo principio encontramos que es el de preparación. Para este caso se debían seleccionar a los trabajadores según sus aptitudes y de este modo capacitarlos para que los trabajadores ejerzan su trabajo de una forma adecuada. También encontramos que el tercer principio es el del control. En ese caso se indicaba que era necesario vigilar pues que el trabajo se esté realizando de forma correcta, o pues de forma en que se lo había propuesto con anterioridad, y pues en esta estrategia alguien tenía que verificar que las cosas se estén realizando según se especificó con anterioridad. Y por el cuarto principio se hablaba de la ejecución. En este caso se debían distribuir las funciones de manera equitativa a los trabajadores y se dividían las responsabilidades entre varias personas dentro de la organización, pues, para tener todo más distribuido y mucho más organizado, y esto pues beneficiaba más a la empresa. Frederick Taylor también desarrolló la llamada organización racional del trabajo, con la cual buscaba reemplazar los métodos empíricos y rudimentarios utilizados en esa época por métodos científicos. Taylor notó que los operarios aprendían sus tareas observando a sus compañeros y que las hacían usando distintos métodos y herramientas. Como siempre había un método más rápido o una herramienta más adecuada, Taylor creía que un trabajador en una fábrica podía mejorar su eficiencia si se realizaba un estudio científico de su forma de trabajar. Eso fue lo que se llamó organización racional del trabajo. Frederick Taylor, dentro de su libro, propone 9 aspectos importantes para realizar la organización racional del trabajo de manera adecuada. El primer aspecto es el análisis del trabajo y el estudio de tiempos y movimientos. En este punto se busca la eficiencia a través de un análisis adecuado de cómo el empleado está desarrollando su trabajo. Taylor observó detenidamente cada operación realizada por los operarios y descompuso cada una de ellas en una serie ordenada de movimientos y eliminó los innecesarios para que el operario economizara tiempo y esfuerzo. También hizo un estudio de tiempos y determinó el tiempo medio que requería un operario para ejecutar una tarea, y así obtuvo un tiempo estándar. De esta manera estandarizó el método de trabajo y los tiempos de ejecución. El segundo aspecto es el estudio de la fatiga humana.
En este punto se busca que el empleado realice una tarea de tal manera que no le genere mucha fatiga, ya que la fatiga reduce la eficiencia. Cuando un trabajador está muy cansado, disminuye su productividad y la calidad del trabajo. Por ello, en la administración científica se pretendía racionalizar los movimientos, eliminando los que producen fatiga y los que no están directamente relacionados con la tarea que ejecuta el trabajador. El tercer aspecto está la división del trabajo y la especialización del operario. Con el fin de elevar la productividad, cada empleado debe encargarse de una sola tarea. Y no se puede permitir que un empleado abarque una gran cantidad de cargos. Solo llegado el caso de que el empleado haya alcanzado la especialización en una tarea, se le puede asignar otra actividad. Sin embargo, también debe especializarse en ella. El cuarto aspecto es el diseño de cargos y tareas. Taylor y la administración científica fue el primer intento de definir y establecer racionalmente los cargos y las tareas. Una tarea es la menor unidad posible de la división de trabajo en una organización, mientras que un cargo es el conjunto de tareas ejecutadas de manera cíclica y repetitiva. Por ello, el diseño de un cargo es especificar qué tareas y qué métodos se van a emplear en la ejecución de esas tareas y la relación con los demás cargos. El quinto aspecto son los incentivos salariales y los premios por producción. Bueno, una vez analizado el trabajo, racionalizadas las tareas y estandarizado el tiempo, falta que el trabajador quiera colaborar con la empresa y además de eso que trabaje dentro de los estándares de tiempo previstos. Para lograr esto, Taylor desarrolló incentivos salariales y premios por producción, ya que la remuneración basada en tiempo, es decir, un empleado pagado por hora, por mes o por día, no estimulaba a trabajar más. Por ello, utilizó una remuneración basada en la producción de cada operario, es decir, un salario por pieza. De esta manera, quien producía poco, ganaba poco, y quien producía mucho, ganaba en proporción a su producción. Con este estímulo salarial hizo que los operarios superaran el tiempo estándar de producción. El sexto aspecto es el concepto de homo economicus, es decir, hombre económico, que según la administración científica es la creencia de que toda persona está motivada únicamente por el dinero. El hombre no trabaja porque le guste, sino como un medio para conseguir dinero y cubrir sus necesidades básicas. Por ello, las recompensas salariales y los premios por producción tienen una influencia directa en los esfuerzos del operario para llegar al máximo de su capacidad de producción y así obtener mayores ganancias. El séptimo aspecto son las condiciones de trabajo. La eficiencia no solo depende del método de trabajo y del incentivo salarial, sino también de un conjunto de condiciones laborales que garantice el bienestar físico y disminuya la fatiga del trabajador. Por esto, la comodidad del operario y el mejoramiento del ambiente físico, como la iluminación, las ventilaciones, la eliminación del ruido, son esenciales para incrementar la eficiencia del trabajador. El octavo aspecto es la estandarización. Para realizar actividades dentro de la organización debe existir procedimientos o pasos a seguir de una manera ordenada, con el fin de reducir la diversidad en el proceso de productivo, eliminar el desperdicio y aumentar la eficiencia. El noveno aspecto es la supervisión funcional. Es decir, que para cada actividad debe existir un supervisor que controle cómo se están desarrollando las tareas. Sin embargo, al igual que con los operarios, los supervisores también deben especializarse en determinadas áreas. Además, solo pueden tener autoridad sobre los subordinados de su especialidad. Asimismo, los empleados no pueden subordinarse a dos o más superiores.